urinaria. Definición: la incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de orina, objetivamente demostrable y que ocasiona problemas médicos y sociales a la paciente. Entonces, la pérdida involuntaria de orina que ocasiona problemas médicos y sociales. Altera considerablemente el estado de salud, tanto físico, emocional, psicológico de estas pacientes. Esta pérdida involuntaria de orina provoca un olor desagradable. Hace que estas pacientes tengan un aislamiento social. Interfiere con las actividades cotidianas. Interfiere con su vida sexual. Puede provocar infecciones perineales y finalmente altera o disminuye la calidad de vida. Datos de relevancia. La causa más importante de incontinencia urinaria es la incontinencia urinaria de estrés. El mejor método para determinar la motilidad uretral es la prueba del hisopo o denominado Q-tip. Q-TIP. El Q-tip. El mejor método para determinar continencia vesical es la cistometría. La causa más frecuente de fístula vesicovaginal es la histerectomía abdominal. Y el agente más frecuente de infección urinaria es la Escherichia coli. Prevalencia. Un 25% de las mujeres presenta incontinencia urinaria, o sea, una pérdida involuntaria de orina. Las mujeres en edad media y con posmenopausia de pocos años presentan incontinencia en un 40% de los casos. Y en mujeres
ancianas, la incontinencia urinaria alcanza el 75%. O sea que este es un problema muy frecuente. Actualmente en Estados Unidos se efectúan más de 400,000 cirugías por año debido a incontinencia urinaria. Los costos anuales del tratamiento de la incontinencia urinaria alcanzan a 19.5 billones de dólares. Lamentablemente, en Bolivia no tenemos estos datos, pero sí, estos son extraídos de los textos americanos. O sea que es un problema bastante grande, bastante serio. Indudablemente no pone en peligro la vida de la paciente, pero es un problema psicológico, emocional, social muy importante para estas mujeres. Terminan con depresión, con ansiedad, con aislamiento social, con disfunción sexual. O sea, que es un problema bastante grande. Por otra parte, puede haber remisión espontánea de la incontinencia urinaria, sobre todo en mujeres ancianas, cuando se efectúa un tratamiento adecuado de una infección urinaria, cuando se suspenden los medicamentos que pueden favorecer, ocasionar la incontinencia urinaria, cuando existe un buen funcionamiento del tracto gastrointestinal, cuando en algunas ocasiones se solucionan ciertas alteraciones neurológicas. Entonces, repito, puede haber remisión espontánea fundamentalmente en pacientes ancianas. Etiología. Se debe principalmente a los embarazos, a los partos, al envejecimiento. Por tanto, a mayor edad, mayor probabilidad de incontinencia urinaria. Se puede deber a cirugías pélvicas previas, a diabetes mellitus, cuadros de demencia, a alteraciones neurológicas como los accidentes cerebrovasculares, a la esclerosis múltiple, al Parkinson, pero repito, la causa más importante para la incontinencia urinaria
es los embarazos, el parto y la edad, o sea, el envejecimiento. Por favor, no se olviden que la vagina es un conducto virtual, que con el coito se distienden, se separan la pared vaginal anterior de la posterior, pero pueden imaginarse durante el trabajo de parto que tiene que distenderse aproximadamente por lo menos 10 centímetros de diámetro todo el canal blando del parto. Sobre esto, si es un producto grande y sobre todo si es un producto macrosómico, lógicamente que tiene que distenderse mucho más, de alguna manera tiene que lesionarse el piso pélvico, tiene que dañarse el músculo elevador del ano, y esto va a favorecer, va a facilitar la incontinencia urinaria. Imagínense un trabajo de parto con un expulsivo prolongado, donde la paciente está puje en el periodo expulsivo, y a veces es necesario, o por lo menos frecuentemente otra persona hace la maniobra de Christeder empujando el fondo uterino. Entonces ya se pueden imaginar todo lo que va a ocasionar en el canal blando del parto y lo que va a ocasionar en el piso pélvico, sobre todo en lo que es el músculo elevador del ano. Recuerden que habíamos mencionado los prolapsos, los cistosedes, rectosedes, enterosedes, el prolapso uterino. Todo esto es por un trauma a nivel del piso pélvico, en algunas ocasiones denervación de la musculatura pélvica. Clasificación de la incontinencia urinaria. Se clasifica en dos grandes grupos: la incontinencia urinaria intrauretral y la extrauretral. Incontinencia urinaria de estrés es la pérdida involuntaria de orina con el esfuerzo físico. En ausencia de contracción del músculo detrusor. Repito, la incontinencia urinaria de estrés es la pérdida involuntaria de la orina con el esfuerzo físico y en ausencia de contracción del músculo detrusor. Habíamos mencionado que es la causa más frecuente. Para esto, colocamos la paciente en posición ginecológica con la vejiga que contenga aproximadamente 250 a 300 centímetros cúbicos de orina, o si no, nosotros introducimos suero fisiológico, 250 a 300 ml, y pedimos a la paciente que puje, que se ponga a toser, y en ese momento vamos a ver la salida involuntaria de orina a través del meato uretral.
Incontinencia urinaria de urgencia. Es la pérdida involuntaria de orina, precedida de un deseo intenso y súbito de miccionar. Aquí existe un deseo intenso y súbito de un momento a otro para miccionar. De ahí viene el nombre de incontinencia urinaria de urgencia, que puede ser motora. Cuando existe contracciones del músculo detrusor, o sea que el músculo detrusor se está contrayendo involuntariamente sin control de la paciente. Y es sensorial cuando solo existe un deseo imperioso de miccionar. En estos casos no existe contracción del detrusor. Cuando existe un compromiso neurológico, por ejemplo, por accidente cerebrovascular, Parkinson o esclerosis múltiple, hablamos de una hiperreflexia del detrusor. En estos casos, por compromiso neurológico, el músculo detrusor se está contrayendo en forma continua. Incontinencia urinaria por rebosamiento. Es la pérdida involuntaria de orina cuando la presión intravesical excede a la presión intrauretral. Y esto debido a una sobredistensión de la vejiga. La capacidad máxima de continencia vesical es de 450 a 500 centímetros cúbicos de orina. En estos casos, el volumen urinario a nivel vesical excede estas cifras normales. Incontinencia urinaria mixta. En estos casos existe una incontinencia urinaria de estrés más una incontinencia urinaria de urgencia generalmente motora. Entonces existe una doble causa de incontinencia. Ahora quiero aclarar que la incontinencia urinaria intrauretral es la pérdida momentánea, instantánea de orina. O sea, que la paciente pierde orina con el esfuerzo, se hace esfuerzo, cuando es de estrés, o de urgencia, cuando siente esa necesidad urgente, imperiosa de miccionar. O sea que son pérdidas momentáneas por instantes durante el día.
En cambio, en la incontinencia extrauretral, la pérdida de orina es permanente, continua, ya sea de día, ya sea de noche, con esfuerzo, sin esfuerzo. Es como un pequeño grifo abierto que gotea, gotea y gotea permanentemente. La incontinencia extrauretral básicamente está dado por las fístulas uretero-vesical, perdón, uretero-vaginal, uretero-vaginal, vésico-vaginal, uretrovaginal. También un divertículo uretral puede provocar pérdida involuntaria de orina continua permanente. Y otra causa puede ser un uréter ectópico, que no está vaciando su contenido en la vejiga, sino que directamente en la pelvis. Bases anatomofisiológicas de la mujer, de la micción en la mujer. La micción es algo muy, muy complejo. Prueba clara es que hay que enseñar a los niños a miccionar en forma correcta, en el momento adecuado y en el lugar apropiado. Es prácticamente como enseñar a caminar a los niños. Y como ustedes podrán ver, en los niños es frecuente y es normal la enuresis. Esto implica un desarrollo y un control adecuado del sistema nervioso, una función anatómica y funcional correcta y adecuada, sobre todo de la vejiga y de la uretra. Además, debe haber una habilidad funcional y cognitiva para la micción. No se olviden que orinar o miccionar para la mujer es sumamente complejo. En el hombre es relativamente sencillo. Busca un lugar más o menos adecuado para miccionar. En cambio, en la mujer es mucho más complejo. No solamente va a buscar el lugar adecuado, sino que también un lugar que sea higiénico. La micción en las mujeres básicamente se vuelve en algo socialmente aceptable. Entonces, una mujer va a tener un cuidado máximo para elegir el lugar apropiado para miccionar. En cambio, el hombre no tiene ese problema.
Y por esta causa, muchas veces se produce incontinencia urinaria por rebosamiento, porque en algunas ocasiones la mujer no encuentra el lugar apropiado para miccionar, como los riñones siguen funcionando, siguen produciendo la orina y siguen almacenándose en la vejiga y provocando una incontinencia urinaria por rebosamiento. Entonces, en la mujer, aparte del control nervioso, del buen funcionamiento vesicouretral, o sea, una buena anatomía vesicouretral, a pesar de la habilidad funcional para miccionar, también tiene que ser socialmente aceptable, o sea, en el lugar adecuado, en el lugar apropiado. Bases anatomofisiológicas de la micción en la mujer. Vejiga, uretra. Aunque anatómicamente son dos órganos totalmente diferentes, fisiológicamente o funcionalmente actúan como una unidad y cumplen las dos funciones primordiales. Uno, la continencia a nivel vesical, y otro, la micción, o sea, la eliminación de la orina a través de la uretra. Son funciones que están íntimamente ligadas, la continencia vesical y la micción o salida de la orina a través de la uretra. Habíamos mencionado que la capacidad vesical de la vejiga es de 400 a 500 centímetros cúbicos o ml. Por otra parte, la vejiga está fundamentalmente está compuesto por el músculo detrusor. Músculo detrusor. Detrusor en latín significa cualquier órgano que empuja hacia afuera o hacia abajo. Entonces, la función del detrusor, del músculo detrusor, como indica, es expulsar la orina hacia afuera. Este músculo detrusor, que es un músculo liso, tiene una característica especial. Solo cuando se llena su capacidad o excede su capacidad, se eleva marcadamente la presión intravesical. En otras palabras,
una vejiga que contiene 200, 300, hasta 400 ml de orina, la presión intravesical prácticamente se mantiene igual que si tuviera 100, 200, 300 o inclusive casi 400, la presión intravesical prácticamente se mantiene. Solo cuando llega a su capacidad máxima o más allá de su capacidad, entonces se incrementa considerablemente la presión intravesical y lógicamente va a mandar impulsos 3 veces más intensos a los núcleos pontinos para que pueda desencadenarse la micción. La uretra es un conducto u órgano tubular que tiene una longitud de 35 a 40 milímetros de longitud y tiene 7 a 8 milímetros de diámetro. La uretra no tiene un esfínter anatómico, pero sí se produce un esfínter fisiológico. Lógicamente, en condiciones normales, tiene que haber una relación de equilibrio entre la presión intravesical y la presión intrauretral. Normalmente la presión intrauretral es mayor que la presión intravesical. Solo cuando la presión intravesical excede a la presión intrauretral, recién se van a desencadenar todos los mecanismos para la micción. Y la presión intravesical va a exceder a la presión intrauretral cuando la vejiga esté plenamente llena o distendida más allá de su capacidad. Decíamos que la uretra no tiene un esfínter anatómico, pero prácticamente es como si tuviera un esfínter fisiológico. Por esto, la presión intrauretral va a estar determinada principalmente por tres factores. Uno, por los pliegues mucosos del endotelio uretral y la coaptación de este epitelio más la ingurgitación o llenado de un plexo venoso muy rico debajo de este epitelio. Eso va a hacer que de alguna manera incremente la presión intrauretral. El otro tercio de la presión intrauretral está dada o determinada por la musculatura lisa alrededor de la uretra, tanto en sus fibras longitudinales como circulares. Y finalmente, el otro tercio
está determinado por la musculatura estriada que recubre en un 80% la longitud de la uretra. Por tanto, nosotros podemos mejorar el epitelio uretral, su endotelio, que es la parte más interna, administrando estrógenos. Y esto va a favorecer mucho más en mujeres ancianas. No se olviden que la uretra, el trígono vesical, son estrógeno dependientes. También podemos mejorar la función de la musculatura lisa administrando fármacos alfa-adrenérgicos, que van a hacer que aumente el tono de estos músculos y de esta manera aumentar la presión intrauretral. Y finalmente, el otro tercio que está dado por la musculatura estriada del piso pélvico y músculos estriados alrededor de la uretra que pueden fortalecerse, mejorar con los ejercicios. En este caso, los ejercicios de Kegel, que van a aumentar el tono de la musculatura estriada del piso pélvico y del músculo estriado que rodea a la uretra. Control nervioso de la vejiga y uretra. Ya les he dicho que es sumamente complejo el control nervioso de la vejiga y de uretra. Los niños tienen que aprender con el tiempo a controlar las micciones, luego hacer que las micciones sean voluntarias en el momento adecuado y en el lugar apropiado. Las fibras que controlan la continencia urinaria y la micción, o sea, expulsar hacia el exterior, estas fibras nerviosas se originan en los lóbulos frontales del cerebro, se dirigen a los núcleos basales, a los núcleos pontinos, de los núcleos pontinos al cerebelo y finalmente del cerebelo a la médula espinal. En última instancia, a nivel de la protuberancia existe un núcleo que cuando se estimula 3 veces más de lo habitual va a desencadenar todo este mecanismo de la micción. Y tanto la vejiga como la uretra tienen una inervación motora y una inervación sensorial. La inervación motora es una inervación simpática con nervios que se originan a nivel de T10 a L2, o sea, tanto a nivel dorsal como a nivel lumbar.
y son nervios que siguen el trayecto de los nervios hipogástricos, nervios hipogástricos. Estos nervios hipogástricos originados desde T10 a L2 van a tener dos clases de receptores. Tanto los receptores alfa, que están localizados a nivel de la uretra, a nivel del ángulo uretrovesical y a nivel del trígono, y van a favorecer el aumento de la presión intrauretral. Por tanto, van a evitar la salida de la orina. En cambio, los receptores beta de los nervios hipogástricos se encuentran prácticamente en toda la vejiga. Y su función es relajar el músculo detrusor. Y de esta manera, la inervación simpática favorece la continencia urinaria, aumenta la presión intrauretral y relaja el músculo liso. Por otra parte, la inervación parasimpática se origina a nivel de S2, S4 y llega a través de los nervios pélvicos. Se origina en la médula espinal a nivel de S2 y S4 a través de las fibras de los nervios pélvicos que se dirigen hacia la vejiga, favorecen su contracción. Por tanto, favorecen la micción porque aumentan la presión intravesical. Y las fibras somáticas, que también se originan en la médula a nivel de S2, S4, y llegan a través de los nervios pudendos, estimulan el piso pélvico y estimulan la musculatura estriada, que rodean en un 80% la longitud de la uretra. Y de esta manera también favorecen a la continencia. Por tanto, las fibras simpáticas y las fibras somáticas evitan la micción. En cambio, las fibras parasimpáticas, a través de los nervios pélvicos, favorecen la micción. La inervación sensorial permite determinar el estiramiento y la contracción de la musculatura del detrusor, o sea, la plenitud o no de la vejiga. Y por otra parte, la sensación de dolor y temperatura a nivel vesical. Por tanto, repito,
Para que la micción sea adecuada, correcta, tiene que haber integridad anatómica vesicouretral. Tiene que existir un control adecuado del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Tiene que haber una capacidad funcional y cognitiva para la micción. Por tanto, en las mujeres resulta más complejo debido a que la micción tiene que tener otro componente más, el que debe ser socialmente aceptable. Muy bien, si alguien tiene alguna pregunta, quiere alguna aclaración, puede hacerla en este momento. No hay preguntas, no hay dudas. ¿Alguna aclaración, por favor? Creo que no, doctor, está todo claro. Muy bien. Entonces, de todas maneras, la siguiente clase que nos vamos a continuar con el estudio de la paciente con incontinencia urinaria y el tratamiento pueden hacer. Si no, terminamos la clase. Que tengan buenas noches y nos vemos el día jueves en la mañana. Gracias por su presencia. Gracias.